Jamás pensé que mi propia hija me echaría de la casa donde nací para dársela a una mujer que apenas conocía desde hace 3 años. Si quieres saber cómo convertí esta traición en la lección más costosa de sus vidas, suscríbete ahora, porque te garantizo que el final de esta historia te dejará sin palabras. Buenos días, amigos. Mi nombre es Aurelio Mendoza, tengo 68 años, y durante toda mi vida pensé que conocía a mi familia. Hoy les voy a contar la historia más dolorosa, y al mismo tiempo, la más satisfactoria de mi existencia. Una historia que cambió para siempre la forma en que veo a las personas más cercanas a mí. Todo comenzó el martes 15 de marzo de 2024, alrededor de las 2 de la tarde. Estaba en el porche de mi hacienda, la misma donde nací hace casi 7 décadas, disfrutando del café que María, mi empleada de confianza, me había preparado. Era un día tranquilo como cualquier otro, hasta que vi el auto de mi hija Beatriz subiendo por el camino de tierra que lleva hasta la casa principal. Beatriz llegó acompañada de su suegra, Dolores Vázquez, una mujer de unos 65 años que siempre me había parecido demasiado entrometida en los asuntos de mi familia. Desde que mi hija se casó con Nicolás, su hijo, hace 3 años, Dolores había estado cada vez más presente en nuestras vidas familiares. Demasiado presente, diría yo ahora que lo pienso con claridad. «Papá, necesitamos hablar», me dijo Beatriz con una seriedad que no le había visto en años. Su voz tenía un tono frío, calculado, que me puso inmediatamente en alerta. Dolores se quedó unos pasos atrás, con una sonrisa que ahora reconozco como la de alguien que está a punto de disfrutar el sufrimiento ajeno. «Por supuesto, mi amor. Siéntense, ¿quieren café?», les ofrecí manteniendo la cortesía que siempre he tenido con mis invitados, sin importar las circunstancias. «No, papá, lo que tengo que decirte no va a tomar mucho tiempo», respondió Beatriz, sacando un sobre manila de su bolso. «He decidido transferir la propiedad de la hacienda a Dolores. Ya está todo arreglado legalmente. Los papeles están firmados y registrados». Durante un momento pensé que había escuchado mal. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de oír. «¿Perdón? ¿De qué estás hablando, Beatriz? La hacienda ahora es de Dolores, papá. Ella va a vivir aquí con Nicolás y conmigo. Tú vas a tener que buscar otro lugar donde vivir». El mundo se detuvo por completo. 68 años de vida, 45 años trabajando estas tierras, construyendo esta propiedad con mis propias manos, y mi única hija me estaba echando de mi propia casa para dársela a una mujer que había conocido hace apenas 3 años. «Beatriz», dije con la voz más calmada que pude reunir, «esta hacienda ha estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuelo me la dejó a mí, igual que yo pensaba dejártela a ti algún día. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto sin siquiera consultármelo?» Dolores finalmente habló. «Aurelio, ya eres muy mayor para manejar una propiedad tan grande. Beatriz me contó lo preocupada que estaba por ti, viviendo solo aquí, sin nadie que te cuide realmente. Nosotros podemos hacernos cargo de todo». La manipulación en su voz era tan obvia que me pregunto cómo no la había detectado antes en todas nuestras conversaciones previas. Esta mujer había estado planificando esto durante meses, tal vez años. «Además», continuó Beatriz, «ya tienes tu pensión y tus ahorros. Puedes comprar un apartamento pequeño en el pueblo, algo más apropiado para tu edad». Me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando no solo las palabras, sino la frialdad con la que me las estaban diciendo. Mi propia hija, la niña que había criado desde que su madre murió cuando ella tenía 12 años, me estaba tratando como si fuera un estorbo que necesitaba ser removido. Entonces, algo cambió dentro de mí. Una calma extraña se apoderó de mi mente, como si una parte muy primitiva de mi cerebro hubiera tomado el control. Sonreí. «¿Sabes qué, Beatriz? Tienes razón». Ambas me miraron sorprendidas. Claramente esperaban gritos, lágrimas, súplicas. «No esto. Tienes absolutamente razón. Ya soy muy mayor para esto. Y Dolores, por supuesto que pueden hacerse cargo de la hacienda. De hecho, estoy de acuerdo con todo». La sonrisa de Dolores se hizo más amplia. «Me alegra que lo entiendas, Aurelio.
Sabía que eras un hombre razonable. Completamente razonable, confirmé. ¿Cuándo planean mudarse? Este fin de semana, respondió Beatriz, visiblemente aliviada por mi reacción. Ya tenemos todo organizado. Perfecto. Les doy mi palabra de que para el sábado yo ya no estaré aquí. Pueden tomar posesión completa de la propiedad. Se despidieron con abrazos falsos y promesas vacías de mantenernos en contacto. Yo las acompañé hasta su auto con la misma sonrisa calmada, despidiéndome con la mano mientras se alejaban por el camino. En cuanto su auto desapareció en la distancia, mi sonrisa se desvaneció. Entré a la casa, me serví un whisky doble y comencé a hacer una llamada que cambiaría todo. Esa misma noche, después de la visita de Beatriz y Dolores, me quedé despierto hasta muy tarde repasando cada detalle de los últimos meses. Con la mente más clara que había tenido en mucho tiempo, comencé a conectar piezas de un rompecabezas que había estado armándose frente a mis ojos sin que yo me diera cuenta. Recordé perfectamente la primera vez que Dolores visitó mi hacienda. Fue en diciembre de 2023, supuestamente para conocer mejor el lugar donde su hijo había decidido casarse. Pero ahora, analizando esa visita con nueva perspectiva, su comportamiento había sido extraño desde el primer momento. «¡Qué propiedad tan magnífica, Aurelio!», había exclamado mientras caminaba por cada rincón de la casa principal. «Debe valer una fortuna en el mercado actual». En ese momento, pensé que era simple curiosidad, pero ahora recordaba cómo había tomado fotos de cada habitación, del terreno, incluso de los establos. Dijo que era para mostrarle a su familia, pero ¿qué familia necesita ver fotos detalladas de los establos de una hacienda? Durante esa misma visita, había insistido en ver todos los documentos de propiedad. «Es que mi difunto esposo también tuvo tierras», me había explicado con lágrimas en los ojos. «Me trae tantos recuerdos ver estos papeles antiguos». Como viudo que también había perdido a su esposa, me conmovió su aparente nostalgia. Le mostré todo: escrituras originales, documentos de herencia, registros de mejoras. Incluso le expliqué cómo mi abuelo había adquirido la propiedad en 1952 y cómo había pasado de generación en generación. Ahora comprendía que no estaba reviviendo recuerdos dolorosos. Estaba estudiando la propiedad como un tasador profesional, pero las señales más evidentes habían comenzado en enero de 2024. Beatriz empezó a visitarme con más frecuencia, algo que inicialmente me alegró mucho. Después de su matrimonio, nuestros encuentros se habían vuelto esporádicos, así que interpreté estas visitas como un intento de reconstruir nuestra relación padre-hija. «Papá, ¿has pensado en hacer un testamento formal?», me había preguntado durante una de esas visitas. «A tu edad, es importante tener todo bien documentado». Cuando le dije que ya tenía uno, insistió en conocer los detalles. «Es que quiero estar segura de que no habrá problemas legales después. Ya sabes, cuando llegue el momento». En febrero las conversaciones se volvieron más directas. «Papá, cuidar esta hacienda debe ser agotador para ti. ¿No has considerado la posibilidad de mudarte a algo más pequeño?». Cuando le respondí que me encantaba vivir aquí, ella continuó: «Pero piénsalo, podrías vender esto, comprar un apartamento cómodo en el centro y tener suficiente dinero para vivir sin preocupaciones el resto de tu vida». Lo que más me duele recordar es cómo manipuló mis sentimientos de soledad. «Me preocupa que vivas solo aquí, papá. ¿Qué pasaría si te enfermaras y nadie se diera cuenta? María solo viene 3 veces por semana». Estas palabras me habían llegado profundo porque, siendo honesto, a veces sí me sentía solo en esta casa grande. Durante todo este tiempo, Dolores había estado presente en muchas de estas conversaciones, siempre con comentarios aparentemente inocentes, pero cargados de intención. «Ay, Aurelio, a mi edad ya no me gusta vivir sola tampoco. Por suerte tengo a Nicolás, pero entiendo perfectamente esa sensación de vacío en una casa grande». El detalle que más claro me quedó ahora fue una conversación que escuché por casualidad entre Beatriz y Dolores en marzo, justo una semana antes de la confrontación. Estaba en mi estudio cuando llegaron y no se dieron cuenta de que estaba en casa. Desde la ventana las vi hablando junto al auto. «¿Estás segura de que va a aceptar?», le preguntó Dolores a mi hija. «Completamente. Ya sembré todas las semillas necesarias.
Está convencido de que es demasiado mayor para esto y de que estaría mejor en un lugar más pequeño. Además, siempre ha confiado ciegamente en mí. ¿Y si se opone cuando vea los papeles? No lo hará. Conoces a mi padre, es demasiado educado y considerado, especialmente si le explicamos que es lo mejor para todos. Dolores se había reído con una risa que ahora reconozco como maliciosa. Tu padre es un hombre bueno, Beatriz, demasiado bueno para su propio bien. En ese momento, yo había interpretado esa conversación como si estuvieran planeando algún tipo de sorpresa para mí, tal vez una pequeña reforma en la casa o algo similar. Qué ingenuo había sido. También recordé todas las veces que Dolores había comentado sobre el valor inmobiliario de la propiedad, cómo había mencionado que propiedades como esta se están volviendo muy codiciadas, y su insistencia en conocer exactamente cuántas hectáreas tenía el terreno. Pero lo que más me impactó fue recordar una conversación telefónica que había escuchado por accidente entre Beatriz y alguien más, probablemente Nicolás. Era a principios de marzo, y yo acababa de entrar a la cocina cuando la escuché hablar. No va a sospechar nada. Le he estado preparando el terreno durante meses. Para cuando nos mudemos, él ya estará mentalmente preparado para irse. Y si por alguna razón se resiste, bueno, legalmente ya no puede hacer nada. Cada palabra, cada gesto, cada visita había sido cuidadosamente calculada. Mi propia hija había estado ejecutando un plan para despojarme de mi hogar durante meses, utilizando mi amor paternal y mi confianza como armas contra mí mismo. Mientras tomaba mi segundo whisky de la noche, una realización aún más perturbadora se formó en mi mente. Si habían sido tan meticulosos planificando esto, ¿qué otras cosas había pasado por alto? ¿Qué otros aspectos de mi vida habían estado manipulando sin que yo me diera cuenta? Miré alrededor de mi estudio, contemplando los libros, los recuerdos, las fotografías familiares que había acumulado durante toda una vida. En menos de 4 días, todo esto estaría en manos de una mujer que apenas conocía, mientras que mi propia hija celebraría mi destierro. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser la víctima indefensa que ellas esperaban. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que significaba enfrentarse a alguien que había vivido 68 años aprendiendo de cada experiencia. Abrí mi libreta de contactos y comencé a hacer la primera de muchas llamadas telefónicas que cambiarían completamente el resultado de este juego. La primera llamada que hice esa noche fue a mi abogado, Lorenzo Ruiz, quien había sido mi consejero legal durante los últimos 20 años. Aunque eran casi las 11 de la noche, sabía que Lorenzo entendería la urgencia de la situación. Lorenzo, siento llamarte tan tarde, pero necesito que revises algo urgentemente, le dije después de explicarle brevemente lo ocurrido. ¿Es posible que mi hija haya transferido legalmente mi propiedad sin mi conocimiento o consentimiento? Su respuesta me heló la sangre. Aurelio, si ella aparece como copropietaria en los documentos o si tú firmaste algún poder notarial, técnicamente sí podría haberlo hecho. ¿Recuerdas haber firmado algún documento recientemente? Entonces, todo encajó como las piezas de un rompecabezas macabro. En enero, Beatriz me había pedido firmar unos documentos rutinarios de actualización patrimonial. Me había explicado que era algo necesario por cambios en las leyes fiscales y que su esposo Nicolás, quien trabajaba en una gestoría, se había ofrecido a tramitar todo gratuitamente para ahorrarme tiempo y dinero. «Solo necesitas firmar aquí, papá», me había dicho, señalando varias páginas con marcas amarillas donde debía poner mi rúbrica. Nicolás ya revisó todo, es pura formalidad administrativa. Como confiaba ciegamente en mi hija, firmé sin leer detenidamente. Ahora comprendía que probablemente había firmado mi propia condena. «Lorenzo, necesito que mañana a primera hora vayas al registro de la propiedad y consigas copias de todos los documentos relacionados con mi hacienda. Quiero saber exactamente qué firmé y cómo lo utilizaron en mi contra». Al día siguiente, miércoles 16 de marzo, Lorenzo me confirmó mis peores sospechas. Entre los documentos que había firmado rutinariamente estaba una escritura de donación completa de la propiedad a favor de Beatriz,
y posteriormente, ella había transferido todo a Dolores Vázquez mediante una compraventa por €1 simbólico. Legalmente, Aurelio, ya no eres propietario de nada. La transferencia es válida y está debidamente registrada, me explicó Lorenzo con genuina tristeza en su voz. Pero aquí es donde mi experiencia de vida me dio una ventaja que ellas no habían calculado. Durante mis 68 años, había aprendido que siempre existe más de una manera de enfocar cualquier problema. Lorenzo, quiero que investigues todo sobre Dolores Vázquez, su situación financiera, sus propiedades anteriores, sus deudas, todo. Y también necesito que averigües si Nicolás realmente tiene licencia vigente para ejercer como gestor. Mientras Lorenzo trabajaba en eso, yo comencé mi propia investigación. Llamé a mi viejo amigo Roberto Morales, quien había sido inspector de Hacienda durante 30 años antes de jubilarse. Roberto, necesito que me hagas un favor discreto. ¿Podrías revisar la situación fiscal de una tal Dolores Vázquez? Le di todos los datos que tenía de ella. La información que Roberto me consiguió en 2 días fue devastadora. Dolores tenía deudas fiscales por más de 180.000 euros, 3 embargos pendientes de ejecución y había perdido su anterior propiedad por no pagar impuestos. Básicamente, estaba en bancarrota total. Pero lo más interesante vino cuando investigué a Nicolás. Resulta que su licencia como gestor había sido suspendida 6 meses atrás por irregularidades en el manejo de documentos de varios clientes. Técnicamente, cuando me ayudó con mis trámites rutinarios, estaba ejerciendo ilegalmente. El jueves por la tarde recibí una llamada inesperada que cambió completamente mi estrategia. Era Esperanza Jiménez, la empleada doméstica de Dolores. Señor Mendoza, espero que no me tome a mal esta llamada, pero hay algo que creo que debería saber, me dijo con voz nerviosa. Escuché por casualidad una conversación entre la señora Dolores y su hijo sobre usted y su propiedad. Lo que Esperanza me contó me dejó atónito. Dolores y Nicolás habían estado planeando esto desde antes del matrimonio con Beatriz. Habían investigado mi situación financiera, habían estudiado mi personalidad y habían manipulado a mi hija para que me convenciera de firmar los documentos. Lo más terrible, señor Mendoza, es que escuché a la señora Dolores decir que una vez que tuvieran la propiedad, encontrarían la manera de hacer que usted desapareciera del panorama completamente. No sé exactamente qué quiso decir con eso, pero me asustó mucho. Esperanza también me reveló que Dolores ya había contactado a un agente inmobiliario para tasar la hacienda con vistas a venderla. Aparentemente, el plan era quedarse con mi propiedad solo el tiempo suficiente para venderla y dividirse el dinero. Hay algo más, señor. La señora Dolores ha estado diciendo que usted es un hombre senil que no entiende bien los negocios. Dice que por eso fue tan fácil engañarlo. Esa noche, mientras procesaba toda esta información, me di cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más serio que una simple traición familiar. Esto era un fraude elaborado y premeditado, ejecutado por personas que me habían estudiado como si fuera una presa. Pero ellos habían cometido un error fundamental, habían subestimado completamente a su objetivo. El viernes por la mañana llamé a mi primo segundo, Eduardo Mendoza, quien trabajaba como investigador privado en Madrid. Eduardo, necesito tus servicios profesionales. Quiero un dossier completo sobre 3 personas, y lo necesito antes del domingo. También contacté a mi antiguo socio comercial, Fernando Sánchez, quien ahora dirigía una empresa de seguridad. Fernando, necesito instalar cámaras de vigilancia en mi propiedad urgentemente, pero de manera que no sean detectables. También quiero sistemas de grabación de audio en las habitaciones principales. Mientras coordinaba estos preparativos, mantenía mi comportamiento normal. Cuando Beatriz llamó el viernes para confirmar que estaría fuera de la propiedad el sábado, le aseguré con la misma voz calmada que todo estaba en orden. No te preocupes, mi amor. Ya empaqué mis cosas esenciales. El sábado por la mañana me iré al pueblo, tal como acordamos. Lo que no le dije es que tenía planeado regresar el domingo por la noche, cuando ellas ya estuvieran instaladas y relajadas, creyendo que habían ganado completamente. Para el sábado por la tarde, mientras Beatriz, Nicolás y Dolores celebraban su victoria trasladando sus pertenencias a mi antigua casa, yo estaba en un hotel del pueblo
organizando la fase final de mi contraataque. Tenía en mis manos evidencia suficiente para destruir sus vidas, contactos clave que me apoyarían cuando llegara el momento decisivo y un plan que convertiría su momento de mayor triunfo en su peor pesadilla. Era hora de demostrarles que habían elegido al objetivo equivocado. El sábado 19 de marzo por la noche, desde mi habitación del Hotel Central del pueblo, observé con prismáticos cómo se encendían las luces de mi antigua hacienda. Dolores, Beatriz y Nicolás estaban celebrando su conquista, completamente ajenos a que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado por las cámaras que Fernando había instalado estratégicamente 2 días antes. Mi teléfono sonó exactamente a las 10 de la noche. Era Eduardo, mi primo investigador, con el reporte completo que había solicitado. Aurelio, lo que encontré sobre estos 3 es mucho peor de lo que imaginabas, me dijo con tono grave. Dolores Vázquez tiene un historial criminal que incluye 2 denuncias por estafa inmobiliaria en Valencia y Sevilla. Nunca fueron procesadas porque las víctimas retiraron las denuncias, probablemente por intimidación. La información sobre Nicolás era igualmente reveladora. Había sido expulsado del Colegio de Gestores no solo por la suspensión de licencia, sino por malversación de fondos de clientes. 3 personas mayores habían perdido sus ahorros de toda la vida por culpa de sus maniobras fraudulentas. Pero lo más interesante, continuó Eduardo, es que encontré la conexión entre ellos y tu hija. Beatriz no conoció a Nicolás por casualidad en una cafetería como te contó. Se conocieron en una terapia de grupo para personas con problemas de ludopatía. Tu hija ha estado apostando compulsivamente durante los últimos 4 años. Esta revelación me golpeó como un martillazo. Mi Beatriz, la niña responsable que había criado, tenía deudas de juego por más de 95.000 euros con prestamistas ilegales. El matrimonio con Nicolás había sido parte de una estrategia para acceder a mi patrimonio y saldar sus compromisos financieros. Hay más, Aurelio. Según mis fuentes, después de vender tu hacienda, planean huir a Argentina, donde Dolores tiene familia. Ya compraron los billetes de avión para el 15 de abril. Esa noche apenas dormí, procesando cómo mi propia hija había vendido no solo mi propiedad, sino también nuestra relación familiar por dinero de apuestas. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado inicialmente. El domingo por la mañana recibí una llamada de mi abogado Lorenzo con noticias que cambiaron completamente mi estrategia de acción. Aurelio, revisé exhaustivamente toda la documentación y encontré algo crucial. Nicolás falsificó su sello profesional en los documentos que firmaste. Como su licencia ya estaba suspendada cuando tramitó la transferencia, todo el proceso es nulo de pleno derecho. Esto significaba que la donación era legalmente inválida y por tanto también la posterior venta a Dolores. Técnicamente yo seguía siendo el propietario legítimo de mi hacienda. Pero hay algo más, agregó Lorenzo. Dolores utilizó documentos falsos sobre su solvencia financiera para justificar la compra. Presentó estados de cuenta bancarios adulterados que muestran fondos inexistentes. Era la pieza final del rompecabezas. No solo habían cometido fraude documental y usurpación, sino también falsificación de documentos públicos. Tenía suficientes elementos para enviarlos a prisión durante años. Esa tarde domingo, mientras ellos disfrutaban de su primera comida familiar en su nueva casa, yo me reuní con el inspector jefe García de la Policía Judicial, un viejo conocido de mis tiempos como comerciante en la zona. Inspector, necesito presentar una denuncia por usurpación de vivienda, falsificación de documentos y estafa agravada, le dije mientras le entregaba toda la evidencia recopilada durante los últimos días. García revisó meticulosamente cada documento, cada grabación, cada prueba que había reunido. Su expresión se volvía más seria con cada página. Aurelio, esto es un caso sólido. Tenemos todos los elementos necesarios para actuar inmediatamente. ¿Cuándo quieres que procedamos? Mañana por la noche, inspector. Quiero que pasen una noche más creyendo que ganaron antes de descubrir la realidad de su situación. El lunes 21 de marzo durante el día, instalé la fase final de mi plan. Contacté a Tomás Rivera,
el mejor tasador inmobiliario de la región, para que hiciera una evaluación oficial de la hacienda. Su informe establecía el valor real de la propiedad en 1.2 millones de euros, cifra que sería crucial para determinar la magnitud legal de la estafa. También me reuní con mi contador, Andrés Herrera, para documentar oficialmente mi situación patrimonial y demostrar que nunca había tenido intención de regalar o vender la hacienda. A las 3 de la tarde, recibí una llamada inesperada de María, mi empleada doméstica, quien había ido a recoger algunos objetos personales que supuestamente había olvidado. «Don Aurelio, tienen que saber lo que escuché», me dijo con voz alterada. La señora Dolores estaba hablando por teléfono con alguien sobre acelerar la venta porque usted podría volverse problemático si se arrepiente del acuerdo. María también me contó que había visto documentos del agente inmobiliario sobre la mesa del comedor con una fecha de venta provisional para el 30 de marzo. Tenían planeado deshacerse de mi propiedad en menos de 10 días. Don Aurelio, también escuché a su hija decir que el viejo ya no puede hacer nada. Los papeles están firmados. Se estaban riendo de usted. Esas palabras terminaron de endurecer mi corazón. Ya no quedaba ni rastro del padre comprensivo que había sido durante 45 años. Ahora era simplemente un hombre que había sido traicionado y que tenía los medios para obtener justicia. Esa noche, desde mi habitación del hotel, hice la última llamada de preparación. Era a mi sobrina Patricia, hija de mi hermano fallecido, quien trabajaba como periodista en el diario regional. «Patricia, mañana por la noche tendrás la exclusiva de una historia que va a impactar a toda la provincia. Mantente alerta a mi llamada». El martes 22 de marzo, amaneció como un día cualquiera para Dolores, Beatriz y Nicolás. Desayunaron tranquilamente en mi antigua cocina, planearon mejoras para su nueva propiedad y continuaron con los preparativos para acelerar la venta. No tenían la menor idea de que esa sería su última mañana de libertad. A las 8 de la noche, cuando estuvieran más relajados después de la cena, 3 patrullas de la policía judicial llegarían a la hacienda con órdenes de detención. Y yo estaría allí para presenciar personalmente el momento en que descubrieran que habían subestimado completamente a su víctima. La sorpresa que les había prometido estaba a punto de comenzar. El martes 22 de marzo por la mañana, mientras Dolores, Beatriz y Nicolás desayunaban tranquilamente en mi antigua cocina, yo estaba a 5 kilómetros de distancia, reuniendo al equipo que convertiría su día de celebración en su peor pesadilla. Mi primera parada fue la oficina del notario público, Ramón Velasco, quien había conocido a mi familia durante décadas. Necesitaba su testimonio oficial sobre la irregularidad de los documentos que había firmado. «Aurelio, esto que me enseñas es un fraude evidente», me confirmó después de examinar las escrituras. «Los sellos están mal colocados, las fechas no coinciden con los registros oficiales y la letra pequeña incluye cláusulas que ningún propietario cuerdo habría aceptado». Ramón preparó un dictamen técnico que certificaba la invalidez legal de toda la operación. Este documento sería fundamental para demostrar que había sido víctima de engaño y manipulación. A las 10 de la mañana me reuní con alguien cuya participación sería clave para el desarrollo de los acontecimientos. El alcalde del municipio, Diego Castillo, quien también había sido mi compañero de escuela en la infancia. «Diego, necesito que entiendas la gravedad de lo que está ocurriendo aquí», le expliqué, mientras le mostraba toda la documentación. «Esta gente no solo me estafó a mí, sino que han convertido nuestra jurisdicción en escenario de actividades criminales organizadas». El alcalde revisó los expedientes con creciente indignación. Como funcionario público, comprendía perfectamente las implicaciones legales y sociales del caso. «Aurelio, tienes mi apoyo total. Esta clase de criminalidad no puede tolerarse en nuestro municipio. ¿Qué necesitas de la administración local? Quiero que esta noche, cuando llegue la policía, estés presente como testigo oficial. Y necesito que mañana convoques una rueda de prensa para explicar públicamente cómo las autoridades locales combaten este tipo de fraudes». Diego aceptó inmediatamente. Tener el respaldo institucional fortalecería enormemente mi posición
y enviaría un mensaje claro sobre las consecuencias de intentar estafar a ciudadanos respetables de la comunidad. Mi siguiente aliado fue completamente inesperado. A las 12 del mediodía recibí una llamada de Esperanza, la empleada doméstica de Dolores, quien había estado monitoreando discretamente las actividades de sus patrones. «Señor Mendoza, esta mañana escuché una conversación telefónica muy preocupante», me dijo con voz temblorosa. La señora Dolores estaba hablando con alguien sobre acelerar todos los trámites porque habían recibido señales de alarma de que usted podría estar organizando problemas. Esto me confirmó que mis movimientos no habían pasado completamente desapercibidos, pero también me indicó que estaban nerviosos. El miedo los haría cometer errores adicionales. Hay algo más, señor. Encontré documentos escondidos en el dormitorio de la señora Dolores. Son contratos con prestamistas privados y papeles sobre deudas de su hijo Nicolás que suman más de 300.000 euros. Esperanza se ofreció a fotografiar discretamente estos documentos y enviármelos como evidencia adicional. También me informó que Dolores había contactado a 2 agentes inmobiliarios diferentes para obtener evaluaciones rápidas de la propiedad. «Quieren vender antes del fin de mes, señor Mendoza». Escuché a su hija decir que mientras más tiempo pase, mayor riesgo hay de que el viejo se vuelva problemático. A las 2 de la tarde, me reuní con mi primo Eduardo para recibir información adicional que había conseguido durante el fin de semana. «Aurelio, hay algo que no te conté ayer porque quería confirmarlo», me dijo mientras abría una carpeta llena de fotografías y documentos. Dolores Vázquez no es su verdadero nombre. Se llama Dolores Martín y tiene antecedentes penales en 3 provincias diferentes por estafas similares. Las fotografías mostraban a Dolores en diferentes épocas y lugares, siempre acompañada de hombres mayores que posteriormente habían perdido sus propiedades en circunstancias sospechosas. Su método es siempre el mismo: identifica viudos con propiedades valiosas, introduce a sus hijos en la familia como potenciales parejas y luego ejecuta transferencias fraudulentas. Ha sido su 5ª víctima en los últimos 10 años. Esta revelación me hizo comprender que no estaba enfrentando una traición familiar ocasional, sino una operación criminal profesional que utilizaba a mi propia hija como herramienta de infiltración. Pero hay una buena noticia, Aurelio. Las 4 víctimas anteriores están dispuestas a testificar en tu favor. Ya contacté con sus abogados y todos quieren participar en un caso conjunto que podría enviar a esta banda a prisión durante décadas. A las 4 de la tarde, el inspector jefe García me llamó para confirmar los detalles finales de la operación nocturna. «Aurelio, hemos preparado un operativo completo, 3 patrullas, 2 detectives especializados en fraude y un equipo de criminalística para documentar toda la evidencia in situ. La orden judicial autoriza registro completo de la propiedad y detención inmediata de los 3 sospechosos». García también me informó que había coordinado con la Fiscalía Provincial para que un fiscal especializado en delitos económicos estuviera presente durante las detenciones. Queremos que este caso sea ejemplar, Aurelio. Casos como este afectan la confianza de toda la comunidad en el sistema legal. A las 6 de la tarde recibí la llamada que más había esperado. Era mi abogado Lorenzo, con noticias definitivas. «Aurelio, acabo de recibir la resolución judicial provisional. El juez ha declarado nulas todas las transferencias de propiedad basándose en la documentación fraudulenta. Eres oficialmente el propietario legítimo de tu hacienda nuevamente». Esto significaba que cuando la policía llegara esa noche, no solo arrestaría a los estafadores, sino que también los estaría desalojando de una propiedad ocupada ilegalmente. «Hay algo más», continuó Lorenzo. «El juez ha ordenado el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias de los 3 acusados y la prohibición de abandonar el territorio nacional. No van a poder escapar a Argentina como tenían planeado». A las 7 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas que rodeaban mi hacienda, hice una última llamada crucial. Era a mi sobrina Patricia, la periodista. «Patricia, dentro de 1 hora comenzará una operación policial que será portada de todos los periódicos regionales. Quiero que seas la única periodista presente para documentar todo desde el principio». También contacté a Marcos Silva,
un fotógrafo profesional que había trabajado conmigo en eventos comerciales años atrás. Marcos, necesito que documentes fotográficamente todo lo que va a ocurrir esta noche. Estas imágenes serán históricas para mi familia y cruciales para el proceso legal. A las 8 menos cuarto, me dirigí hacia mi hacienda acompañado por el convoy policial. Durante el trayecto experimenté una mezcla extraña de nerviosismo y satisfacción anticipada. Iba a recuperar mi hogar, mi dignidad y mi confianza en la justicia. Pero también iba a presenciar el momento en que mi única hija descubriría las consecuencias de traicionar a su propio padre. Cuando las luces rojas y azules de las patrulleras iluminaron la entrada de la hacienda, supe que la fase más intensa de mi venganza estaba a punto de comenzar. Eran exactamente las 8:15 de la noche, cuando el convoy policial se detuvo frente a la entrada principal de mi hacienda. Desde el asiento del coche del inspector García, observé las ventanas iluminadas de mi antiguo hogar, donde Dolores, Beatriz y Nicolás cenaban ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. ¿Está preparado para esto, Aurelio?, me preguntó el inspector García mientras revisaba los documentos judiciales una última vez. Completamente preparado, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. He esperado este momento durante días. El primer golpe en la puerta principal resonó por toda la casa. Desde mi posición pude ver a través de las ventanas cómo se encendían luces adicionales y las siluetas de las 3 personas moviéndose con aparente confusión hacia la entrada. Nicolás fue quien abrió la puerta. Su expresión cambió dramáticamente cuando vio a los uniformados policiales en el umbral. «Buenas noches, somos de la Policía Judicial. Tenemos una orden de registro y 3 órdenes de detención», anunció el sargento Moreno mientras le mostraba la documentación oficial. «¿Detención? Debe haber algún error», balbuceó Nicolás, claramente intentando mantener la composura, aunque su voz delataba nerviosismo creciente. En ese momento apareció Dolores detrás de él, y cuando vio las patrullas con las luces intermitentes, su rostro se transformó completamente. La mujer segura y manipuladora que había conocido desapareció, reemplazada por alguien que claramente sabía que su pasado la había alcanzado. «¿Dónde está Beatriz Mendoza?», preguntó el sargento. «Aquí estoy», dijo mi hija apareciendo en la puerta con una expresión de total perplejidad. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay policías en mi casa?». Fue entonces cuando decidí hacer mi aparición. Salí del coche policial y caminé lentamente hacia la entrada de mi propia hacienda, disfrutando cada segundo de las expresiones de shock absoluto que se dibujaron en sus rostros. «Porque no es tu casa, Beatriz», dije con una voz más fría de lo que jamás había usado con mi hija. «Nunca lo fue». «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa todo esto?», preguntó Beatriz con genuina confusión, aunque pude detectar un matiz de miedo creciente en su voz. «Significa que subestimaron gravemente a su víctima», respondí mientras el inspector García se colocaba a mi lado. El sargento Moreno comenzó a leer los cargos. Dolores Martín, también conocida como Dolores Vázquez, queda arrestada por los delitos de estafa agravada, falsificación de documentos públicos y usurpación de vivienda. Nicolás Vázquez queda arrestado por ejercer profesionalmente sin licencia vigente, falsificación de sellos oficiales y participación en fraude documental. Cuando llegó el turno de Beatriz, vi cómo mi hija se desplomaba mentalmente antes de que su cuerpo siguiera el mismo camino. Beatriz Mendoza queda arrestada por complicidad en estafa agravada, participación en usurpación de vivienda y conspiración para cometer fraude. No, esto no puede estar pasando», murmuró Beatriz mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Papá, detén esto. Diles que es un malentendido». La miré directamente a los ojos, sin una pizca de la compasión paternal que había sentido por ella durante 45 años. «El único malentendido, Beatriz, fue creer que podrías robarme mi casa y salir impune». Mientras los agentes comenzaban el registro de la propiedad, Dolores intentó una última manipulación desesperada. «Aurelio, podemos arreglar esto», dijo con la misma voz melosa que había usado durante meses
para ganar mi confianza. Fue solo un malentendido. Podemos devolverte todo y olvidar que esto pasó. El tiempo para arreglos se terminó cuando decidieron convertirme en su víctima. Respondí sin mostrar ni un ápice de emoción. El equipo de criminalística comenzó a documentar todo: los contratos fraudulentos que tenían preparados para la venta, los documentos falsificados de solvencia financiera de Dolores y las comunicaciones que habían mantenido con prestamistas y agentes inmobiliarios. En el escritorio principal encontraron exactamente lo que esperaba: un dossier completo sobre mi situación financiera, mis hábitos diarios, mi personalidad y estrategias detalladas para manipular mis emociones. Me habían estudiado como científicos estudian una rata de laboratorio. «Mira esto, Aurelio», me dijo el detective Ruiz mostrándome una carpeta. «Tienen un cronograma completo de la operación, desde el momento en que tu hija conoció a Nicolás hasta la fecha planeada para huir del país. Entre los papeles encontraron los billetes de avión a Buenos Aires fechados para el 15 de abril, confirmando la información que Eduardo había descubierto. También hallaron contratos preliminares con 2 compradores potenciales para la hacienda, ambos programados para visitar la propiedad la siguiente semana. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando registraron el equipaje que tenían preparado en el dormitorio principal. Dentro de una maleta encontraron joyas, documentos y fotografías que habían pertenecido a las víctimas anteriores de Dolores. «Esta mujer es una criminal en serie», me confirmó el detective Ruiz. «Estos objetos nos van a ayudar a conectarla con al menos 6 casos similares en diferentes provincias». Mientras los detenían, pude escuchar fragmentos de las conversaciones desesperadas entre ellos. «¿Cómo pudo descubrir todo?», le susurraba Nicolás a Dolores. «Ese viejo astuto nos engañó», respondía ella con rabia contenida. «Actuó como si fuera tonto, pero nos estaba investigando todo el tiempo». Beatriz, por su parte, parecía estar en estado de shock completo. No dejaba de mirarme con expresión de incredulidad, como si no pudiera procesar que su padre hubiera orquestado su caída. «¿Cómo pudiste hacerme esto, papá?», me preguntó con lágrimas en los ojos mientras la conducían hacia la patrulla. «Yo no te hice nada, Beatriz. Tú te lo hiciste a ti misma cuando decidiste traicionar a tu propio padre por dinero de apuestas». Su expresión cambió instantáneamente al darse cuenta de que yo conocía el verdadero motivo detrás de toda la conspiración. «¿Cómo sabes sobre...?» «Sé todo, Beatriz. Cada deuda, cada mentira, cada reunión que tuvieron para planificar mi destrucción. Pensaron que era un anciano ingenuo, pero resulta que el anciano tiene mejores contactos que ustedes. Cuando finalmente se llevaron a los 3 detenidos, me quedé solo en el porche de mi hacienda recuperada, acompañado únicamente por el inspector García y mi sobrina Patricia, quien había documentado periodísticamente cada momento del operativo. «¿Cómo se siente, tío Aurelio?», me preguntó Patricia mientras guardaba su grabadora. Contemplé la casa donde había nacido, la propiedad por la que había trabajado toda mi vida, y que había estado a punto de perder para siempre por confiar ciegamente en las personas equivocadas. «Me siento como alguien que acaba de recuperar mucho más que una casa, Patricia. Acabo de recuperar mi dignidad. La noche después de las detenciones apenas pude dormir, no por nervios, sino por la sensación extraña de estar nuevamente solo en mi propia casa. Había recuperado mi hogar, pero las huellas de la traición estaban por todas partes. Platos sucios en la cocina que no eran míos, ropa colgada en armarios donde nunca debió estar, y el olor a perfume barato de Dolores impregnado en las habitaciones. A las 6 de la mañana del miércoles 23 de marzo, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. La noticia de las detenciones se había filtrado, y periodistas de 3 provincias diferentes querían entrevistas exclusivas sobre el caso. «Don Aurelio, soy Carmen Iglesias del Diario Provincial. ¿Podría concedernos unos minutos para hablar sobre cómo logró desenmascarar a esta banda criminal?» Decidí aprovechar la atención mediática de manera estratégica. Si estas personas habían intentado destruir mi reputación presentándome como un anciano senil, yo utilizaría los medios para mostrar exactamente lo contrario. A las 9 de la mañana, mi abogado Lorenzo
llegó con noticias importantes sobre los interrogatorios nocturnos. Aurelio, los tres se han hundido mutuamente intentando salvar su propio pellejo, me informó con evidente satisfacción. Nicolás confesó que la idea original fue de su madre, pero admitió que él falsificó todos los documentos oficiales. Dolores, por su parte, culpa a Beatriz de haberle proporcionado información confidencial sobre tu patrimonio. Pero lo más revelador era la confesión de mi propia hija. Beatriz ha admitido que llevaba 2 años planeando alguna forma de acceder a tu herencia para pagar sus deudas de juego. Cuando conoció a Nicolás en el centro de rehabilitación, él le presentó a su madre, y entre los tres elaboraron el plan completo. Lorenzo me mostró las transcripciones de los interrogatorios. Las declaraciones de Beatriz eran particularmente dolorosas de leer. Mi padre siempre ha sido demasiado confiado. Sabía que si le presentaba la situación de la manera correcta, firmaría cualquier cosa sin leer detenidamente. Lo manipulé usando su amor paternal y su miedo a la soledad. Esas palabras confirmaban que la traición había sido calculada desde el nivel más íntimo y personal posible. A las 10 de la mañana recibí una visita inesperada que cambió mi perspectiva sobre las dimensiones reales del caso. Era la capitana Sánchez de la Unidad Central de Delitos Económicos, acompañada por un fiscal especializado. Señor Mendoza, su caso ha activado una investigación mucho más amplia, me explicó la capitana mientras abría una carpeta voluminosa. Dolores Martín forma parte de una red criminal organizada que ha operado durante más de 15 años en toda España. Las fotografías que me mostraron eran impactantes. Dolores aparecía en diferentes épocas con distintas identidades. María González en Sevilla, Carmen López en Valencia, Esperanza Ruiz en Murcia. Siempre el mismo patrón: infiltrarse en familias vulnerables, manipular sentimientos, robar propiedades. Sus víctimas anteriores han perdido patrimonio por valor de más de 8 millones de euros, continuó la capitana. Usted es la primera persona que logró detectar el fraude antes de que fuera irreversible. El fiscal, Miguel Herrera, me explicó las implicaciones legales del caso. Señor Mendoza, su testimonio y la evidencia que recopiló son fundamentales para desmantelar esta organización. Estamos hablando de penas de prisión que podrían superar los 20 años para los cabecillas. Esa tarde, mientras organizaba la casa y eliminaba cualquier rastro de los intrusos, recibí llamadas de las víctimas anteriores de Dolores. Todas querían agradecerme por haber tenido el valor de enfrentarla legalmente. Don Ramiro Jiménez, de 74 años, había perdido una finca de olivos valorada en 600.000 euros. Señor Mendoza, cuando vi las noticias en televisión, lloré de alegría, me dijo con voz quebrada. Pensé que nunca habría justicia por lo que me hicieron. Usted nos ha devuelto la esperanza a todos. Doña Amparo Vega, viuda de 69 años, había sido despojada de su casa familiar en Córdoba. Esa mujer me hizo creer que su hijo me amaba de verdad, me contó entre sollozos. Perdí mi hogar y casi pierdo la razón. Gracias por demostrar que se podía luchar contra ellos. Cada testimonio me confirmaba que había enfrentado a criminales profesionales, no simples oportunistas. La magnitud del daño que habían causado a familias enteras era devastadora. El jueves por la mañana, el juez instructor del caso, don Alfredo Ruiz, me citó para ampliar mi declaración. Durante 3 horas, relaté cronológicamente cada detalle de cómo había detectado el fraude y organizado mi respuesta. Señor Mendoza, me dijo el juez al final de la sesión, su caso va a convertirse en un precedente legal sobre cómo las víctimas pueden defenderse proactivamente contra este tipo de estafas organizadas. También me informó que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva sin fianza para los 3 acusados, petición que había sido concedida inmediatamente. No van a salir de prisión hasta el juicio y, dadas las pruebas existentes, es muy probable que reciban condenas ejemplares. Esa tarde, mientras paseaba por mi hacienda recuperada, reflexioné sobre las lecciones aprendidas durante esta experiencia. Había descubierto capacidades propias que desconocía: frialdad estratégica, habilidad investigativa, resistencia emocional bajo presión extrema.
También había comprendido que la bondad y la confianza, aunque sean virtudes admirables, pueden convertirse en vulnerabilidades peligrosas si no están acompañadas de prudencia y vigilancia. El viernes recibí una llamada que marcó el final definitivo de esta fase del proceso. Era mi primo Eduardo con información sobre las cuentas bancarias embargadas de los estafadores. Aurelio, han encontrado dinero y propiedades ocultas por valor de más de 2 millones de euros. Todo producto de estafas anteriores, me informó. Como víctima principal del último fraude, tendrás prioridad en la recuperación de activos. Esto significaba que no solo había recuperado mi propiedad, sino que recibiría compensación adicional por los daños sufridos. Esa noche, sentado en el mismo porche donde todo había comenzado 10 días atrás, contemplé las estrellas y pensé en mi hija Beatriz. A pesar de todo lo ocurrido, parte de mí seguía sintiendo dolor por su traición. Pero había tomado una decisión definitiva. Algunas traiciones son tan profundas que destruyen para siempre la posibilidad de reconciliación. Beatriz había elegido su camino cuando decidió verme como una víctima en lugar de como su padre. La justicia seguiría su curso, y yo continuaría con mi vida. Pero nuestra relación familiar había terminado para siempre el día que ella firmó los papeles que me despojaban de mi hogar. A veces, las decisiones más difíciles son también las más necesarias para preservar la dignidad propia. El lunes 28 de marzo, una semana después de las detenciones, comenzó la fase más intensa del proceso judicial. Recibí una citación para declarar ante el gran jurado que investigaba las ramificaciones completas de la red criminal dirigida por Dolores Martín. Esa mañana, mientras me preparaba para ir al juzgado, sonó el teléfono. Era Esperanza, la antigua empleada doméstica de Dolores, con información que añadiría nuevas dimensiones al caso. «Señor Mendoza, encontré algo que creo que debería saber», me dijo con voz nerviosa. «Cuando limpiaba la casa después de que se llevaran a la señora Dolores, hallé una caja escondida debajo de las tablas del suelo en su dormitorio. Lo que Esperanza había descubierto era un archivo completo de víctimas potenciales. La caja contenía fotografías, recortes de periódicos y documentos personales de al menos 20 personas mayores de diferentes provincias. Todos eran viudos o viudas con propiedades valiosas y situaciones familiares vulnerables. Señor, había fotos de usted tomadas desde hace más de un año, mucho antes de que su hija conociera oficialmente a Nicolás. También hay anotaciones sobre sus rutinas diarias, sus amistades, incluso sobre María, su empleada doméstica. Esta revelación confirmaba que habían estado observándome y planificando el ataque durante mucho más tiempo del que había imaginado. No era una oportunidad casual, sino el resultado de una vigilancia sistemática y profesional. En el juzgado, mi testimonio duró más de 4 horas. El fiscal jefe, don Rafael Moreno, me guió a través de cada detalle de cómo había detectado y contrarrestado el fraude. Señor Mendoza, ¿en qué momento exacto comprendió que estaba siendo víctima de una operación criminal organizada? Cuando descubrí que Dolores tenía antecedentes con múltiples identidades falsas, respondí. En ese momento comprendí que no estaba enfrentando una traición familiar simple, sino criminales profesionales que utilizaban a mi hija como herramienta de infiltración. Durante el receso, el abogado defensor de Beatriz, don Carlos Vega, se acercó para intentar una negociación. Señor Mendoza, mi cliente está dispuesta a declarar completamente contra Dolores y Nicolás a cambio de una reducción de condena. Reconoce que fue manipulada por personas más experimentadas en este tipo de delitos. Mi respuesta fue inmediata y definitiva. Su cliente traicionó a su propio padre de la manera más calculada posible. No hay manipulación que justifique eso. Esa tarde, después de mi declaración, el juez me informó sobre desarrollos importantes en la investigación paralela. Señor Mendoza, basándose en la evidencia que usted proporcionó, hemos identificado a otros miembros de esta red criminal. Se han ejecutado órdenes de detención en Madrid, Barcelona y Sevilla. La operación había desmantelado una organización que operaba a nivel nacional,
con conexiones internacionales en Argentina y Colombia. Mi caso había sido la pieza que permitió derribar toda la estructura. El martes por la tarde recibí una visita completamente inesperada. Era mi hermana menor, Carmen Mendoza, quien vivía en Barcelona y no había visto en más de 2 años. Aurelio, vine en cuanto me enteré por las noticias, me dijo mientras me abrazaba con lágrimas en los ojos. No puedo creer lo que Beatriz te hizo. Siempre pensé que era una hija ejemplar. Carmen me trajo información que añadió otra dimensión dolorosa a la historia. Beatriz me llamó hace 6 meses pidiendo dinero prestado. Me dijo que tenía problemas financieros temporales y que no quería preocuparte. Le envié 15.000 euros pensando que era para gastos médicos o algo así. Mi hermana había sido otra víctima de las mentiras de Beatriz. El dinero había ido directamente a saldar deudas de apuestas, no a gastos legítimos. Hay algo más, Aurelio. Me pidió información sobre el valor de esta hacienda, sobre tus ahorros, sobre tu situación de salud. Dijo que era porque se preocupaba por tu bienestar y quería estar preparada por si necesitabas ayuda. Cada nueva revelación confirmaba el nivel de premeditación y frialdad con que mi propia hija había orquestado mi destrucción. El miércoles 30 de marzo, los medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir el caso intensivamente. Mi historia se había convertido en símbolo de cómo las personas mayores podían defenderse efectivamente contra estafadores profesionales. Recibí llamadas de programas de televisión, emisoras de radio y revistas especializadas. Todos querían entrevistar al abuelo que derrotó a una banda criminal internacional. Decidí aceptar una entrevista en el programa de máxima audiencia, España Directo, para enviar un mensaje claro a otros potenciales estafadores. Quiero que quede muy claro, dije mirando directamente a la cámara, que las personas mayores no somos víctimas indefensas. Tenemos experiencia, contactos y la determinación necesaria para defendernos. Quienes piensen que pueden aprovecharse de nosotros, que se preparen para las consecuencias. La entrevista generó cientos de llamadas de apoyo de toda España. Personas mayores que habían pasado por situaciones similares, familias que habían detectado señales de alarma y profesionales que querían colaborar en la prevención de estos delitos. El jueves por la mañana, mi abogado Lorenzo me trajo noticias sobre las negociaciones de culpabilidad. Aurelio, Nicolás ha decidido colaborar completamente con la Fiscalía. Ha proporcionado información sobre al menos 12 víctimas adicionales y ha entregado documentos que incriminan a otros miembros de la red. Dolores, por el contrario, mantenía su declaración de inocencia y culpaba a todos los demás de haberla manipulado a ella. Y Beatriz ha cambiado de estrategia, continuó Lorenzo. Ahora alega que sufría chantaje emocional de los otros dos y que temía por su seguridad si no cooperaba con el plan. ¿Chantaje emocional?, pregunté con incredulidad. Después de todos los testimonios sobre cómo ella proporcionó información confidencial y manipuló mis sentimientos, es una estrategia desesperada, Aurelio. Su abogado sabe que las pruebas son abrumadoras. Esa tarde, mientras revisaba la correspondencia acumulada durante la semana, encontré una carta que me impactó profundamente. Era de mi antiguo vecino, don Sebastián Torres, un hombre de 82 años que había observado toda la situación desde su propiedad colindante. Estimado Aurelio, decía la carta, durante meses vi cosas extrañas en tu hacienda. Personas que no conocía tomando fotos de tu casa, coches que pasaban lentamente observando tu propiedad, conversaciones sospechosas que alcanzaba a escuchar desde mi jardín. Pensé en advertirte varias veces, pero no quería parecer un viejo paranoico. Ahora me arrepiento de no haber actuado antes. Don Sebastián había sido testigo involuntario de la vigilancia previa que la banda había realizado sobre mi propiedad. Su testimonio añadiría más evidencia sobre la naturaleza premeditada del crimen. Al final de esa semana intensa, mientras contemplaba mi hacienda recuperada y reflexionaba sobre todo lo ocurrido, comprendí algo fundamental. Había transformado la experiencia más dolorosa de mi vida en una victoria no solo personal, sino social.
Mi respuesta a la traición había expuesto y desmantelado una red criminal que había dañado a decenas de familias. Sin proponérmelo, me había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad para toda una generación. La venganza más perfecta no había sido destruir a mis enemigos, sino convertir su ataque contra mí en la causa de su propia destrucción definitiva. El viernes 1 de abril comenzó con una llamada que marcaría un punto de inflexión decisivo en todo el proceso. Era la fiscal coordinadora del caso, doctora Elena Paredes, con noticias que cambiarían por completo las dimensiones de la investigación. Señor Mendoza, necesito que venga urgentemente al juzgado. Hemos descubierto algo que convierte su caso en el centro de una investigación internacional, me dijo con voz grave. En el juzgado me esperaba un equipo de la Interpol junto con agentes de la Policía Nacional especializados en crimen organizado transnacional. Lo que me revelaron superó mis expectativas más dramáticas. Señor Mendoza, me explicó el inspector chief de Interpol Miguel Santos, la documentación que encontramos en casa de Dolores Martín nos ha llevado hasta una red criminal que opera desde España hacia Argentina con ramificaciones en Francia e Italia. Las carpetas que me mostraron contenían evidencia de una operación sofisticada que llevaba décadas funcionando. Dolores no era simplemente una estafadora local, sino la coordinadora europea de un sistema internacional de apropiación de patrimonio de personas mayores. Su método era perfecto hasta que usted lo detectó, continuó el inspector Santos. Identificaban víctimas potenciales, estudiaban sus vulnerabilidades familiares, infiltraban agentes a través de matrimonios estratégicos, ejecutaban transferencias fraudulentas y posteriormente trasladaban los activos a cuentas internacionales. El dinero robado de las víctimas españolas se canalizaba hacia inversiones inmobiliarias en Buenos Aires, donde otros miembros de la organización lo blanqueaban a través de empresas aparentemente legítimas. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, aunque intuía que la respuesta sería impactante. Señor Mendoza, según nuestros cálculos preliminares, esta organización ha apropiado ilegalmente patrimonio por valor superior a los 50 millones de euros durante los últimos 15 años. Esa cifra me dejó sin palabras. Mi hacienda había sido solo una pequeña pieza en un entramado criminal de dimensiones internacionales. La fiscal Paredes me explicó las implicaciones legales de estos descubrimientos. Su testimonio y la evidencia que recopiló han sido fundamentales para desmantelar toda la estructura. Sin su resistencia y documentación meticulosa, esta organización habría continuado operando indefinidamente. Esa tarde, durante una rueda de prensa conjunta entre autoridades españolas e Interpol, mi caso fue presentado como ejemplo de cómo la colaboración ciudadana puede resultar crucial para combatir el crimen organizado internacional. El señor Aurelio Mendoza no solo protegió su patrimonio personal, declaró la fiscal Paredes ante las cámaras, sino que proporcionó las claves para desmantelar una red criminal que amenazaba la seguridad patrimonial de ciudadanos en 4 países. El sábado recibí una visita que me emocionó profundamente. Era don Ramiro Jiménez, la primera víctima conocida de Dolores, acompañado por otras 5 personas que habían sido estafadas por la misma organización. Señor Mendoza, me dijo don Ramiro con los ojos humedecidos, usted ha hecho lo que ninguno de nosotros tuvimos valor de hacer. Nos devolvió la esperanza en la justicia. Cada uno de ellos me contó su historia personal de pérdida y desesperación. Doña Pilar Vázquez había perdido un piso en el centro de Madrid valorado en 800.000 euros. Don Fernando Ruiz se había quedado sin la empresa familiar que había construido durante 40 años. Doña Mercedes Jiménez había sido despojada de una finca de viñedos que había heredado de 4 generaciones anteriores. Todos pensamos que éramos casos aislados, me explicó doña Pilar. Nunca imaginamos que formábamos parte de un patrón criminal sistemático. Esa tarde organizamos lo que llamamos la reunión de los supervivientes. En mi hacienda recuperada, nos sentamos alrededor de la mesa del comedor principal para compartir experiencias y planificar acciones conjuntas. Propongo que formemos una asociación para ayudar a otras víctimas
Y prevenir futuros fraudes, sugerí. Tenemos conocimiento directo de cómo operan estos criminales y podemos enseñar a otros cómo defenderse. La idea fue acogida con entusiasmo unánime. Decidimos llamarla Asociación de Víctimas Supervivientes del Fraude Patrimonial, con sede provisional en mi hacienda. El domingo 3 de abril, mi tranquilidad dominical fue interrumpida por una llamada inesperada del director de la prisión provincial. Señor Mendoza, tengo que informarle de un incidente grave. Su hija Beatriz intentó suicidarse en su celda durante la madrugada. Por un momento, todos los sentimientos paternales que había logrado suprimir durante las últimas semanas resurgieron con fuerza abrumadora. Independientemente de sus traiciones, seguía siendo mi hija. ¿Cómo está ahora?, pregunté con la voz quebrada. Estable, pero en observación psiquiátrica. Ha pedido específicamente hablar con usted. Durante el trayecto hacia la prisión, luché conmigo mismo sobre si esta petición era una manipulación adicional o un genuino grito de desesperación. Decidí que, independientemente de las circunstancias, tenía derecho a escuchar lo que tenía que decirme. En la sala de visitas, Beatriz apareció demacrada, con vendajes en las muñecas y una expresión de derrota total que jamás había visto en su rostro. «Papá», me dijo con voz apenas audible, «sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba pedirte disculpas antes de no poder hacerlo nunca más. Beatriz, independientemente de lo que hiciste, no quiero que te hagas daño», le respondí con sinceridad. «Papá, cuando estaba en esa celda, comprendí la magnitud de lo que te hice. No solo te robé tu casa, sino que destruí la confianza de toda una vida. No puedo vivir con esa culpa». Durante una hora, Beatriz me contó detalles que no habían surgido en los interrogatorios oficiales. Cómo Dolores la había manipulado psicológicamente durante meses, aprovechando su desesperación por las deudas de juego. Cómo habían amenazado con hacerme daño físico si ella no cooperaba completamente. Pero lo peor, papá, es que una parte de mí quería hacerlo. Estaba tan desesperada por el dinero que convencí a mi corazón de que era lo correcto. Al final de la visita, tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. «Beatriz, voy a pedirle a mi abogado que explore posibilidades de reducción de condena si colaboras completamente con la investigación internacional. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice? Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hija. Y porque creo que el arrepentimiento genuino merece una oportunidad de redención». Esa noche, de vuelta en mi hacienda, reflexioné sobre la complejidad de las emociones humanas. Podía mantener mi determinación de obtener justicia, mientras simultáneamente conservaba una puerta abierta para la posible rehabilitación familiar. La venganza perfecta no requería la destrucción total del enemigo, sino la restauración completa de la justicia. Y la justicia verdadera incluía la posibilidad de redención para quienes demostraran arrepentimiento auténtico. Mañana comenzaría una nueva fase, la construcción de algo positivo sobre las ruinas de la traición. El lunes 4 de abril amaneció con una noticia que transformaría completamente el panorama del caso. La fiscal Elena Paredes me llamó a las 7 de la mañana con información urgente. «Señor Mendoza, durante el fin de semana hemos ejecutado una operación coordinada en 4 países. Se han realizado 23 detenciones adicionales, incluyendo al cerebro financiero de toda la organización en Buenos Aires. La redada internacional había desmantelado completamente la estructura criminal. Entre los detenidos estaba Rodrigo Martín, hermano de Dolores, quien dirigía las operaciones de blanqueo de capitales desde Argentina, y Carla Vázquez, prima de Nicolás, que coordinaba las infiltraciones matrimoniales desde París. Señor Mendoza, su caso ha sido la piedra angular que nos permitió destruir una organización que llevaba operando desde 1998. Hablamos de la red de estafa patrimonial más sofisticada que hemos desmantelado en Europa. Esa mañana también recibí una llamada del ministro del Interior, quien quería agradecerme personalmente mi contribución a esta operación de seguridad nacional. Don Aurelio, el Estado español le debe una deuda de gratitud.
Su valentía y determinación han protegido a miles de ciudadanos que podrían haber sido víctimas futuras de esta organización. A las 10 de la mañana, mi abogado Lorenzo llegó con documentos que marcarían el inicio de una nueva etapa en mi vida. Aurelio, el juzgado ha ordenado la devolución completa de todos los activos recuperados de la organización criminal. Como víctima principal del último fraude documentado, recibirás compensación por valor de 2.8 millones de euros. Esta suma incluía no solo el valor de mi hacienda, sino compensación por daños morales, intereses de demora y una porción de los activos decomisados a nivel internacional. Además, continuó Lorenzo, el gobierno ha aprobado una indemnización especial de 500.000 euros por tu colaboración excepcional en el desmantelamiento de la red criminal. Esa tarde, mientras procesaba estas noticias extraordinarias, recibí una visita que me llenó de orgullo personal. Era mi sobrina Patricia, acompañada por un equipo de documentalistas de la televisión nacional. Tío Aurelio, han aprobado la producción de un documental sobre tu caso para el programa Investigación Criminal. Quieren mostrarlo como ejemplo de resistencia ciudadana contra el crimen organizado. La producción incluiría entrevistas con todas las víctimas recuperadas, testimonios de los investigadores principales y recreaciones dramáticas de los momentos clave del proceso. También han propuesto adaptar tu historia para una película de televisión, añadió Patricia con evidente emoción. Dicen que es una historia perfecta de inteligencia, determinación y triunfo de la justicia. El martes por la mañana, el desarrollo más significativo llegó desde la prisión. El director me informó que Beatriz había proporcionado información crucial que había llevado a la identificación de víctimas adicionales en Sudamérica. Su hija ha colaborado extensivamente con Interpol. Ha revelado detalles sobre métodos operativos, códigos de comunicación y contactos internacionales que no habíamos identificado anteriormente. Esta colaboración había resultado en la incautación de propiedades adicionales por valor de 12 millones de euros en Argentina y Colombia. Señor Mendoza, debido a esta cooperación excepcional y considerando que era la más joven del grupo y aparentemente manipulada por criminales más experimentados, la Fiscalía ha recomendado una reducción significativa de su condena. Esa tarde me reuní con mi psicólogo personal, Dr. Antonio Herrera, para procesar las complejidades emocionales de esta nueva información sobre Beatriz. Aurelio, es natural que sientas conflicto entre la satisfacción por la justicia obtenida y el dolor por la situación de tu hija, me explicó el doctor Herrera. Has logrado algo extraordinario, separar tu necesidad de justicia de tu capacidad de compasión paternal. El miércoles recibí una carta oficial del Tribunal Supremo que me impactó profundamente. Era una citación para testificar en un caso paradigma que establecería precedentes legales para la protección de personas mayores contra estafas organizadas. Su caso será estudiado en facultades de Derecho como ejemplo de cómo las víctimas pueden convertirse en protagonistas activos de su propia defensa, me explicó el magistrado ponente, Dr. Ricardo Vega. Esa misma tarde, la Asociación de Víctimas Supervivientes del Fraude Patrimonial, que habíamos formado, recibió apoyo oficial del Ministerio de Justicia para establecer un programa nacional de prevención y asistencia. Don Aurelio, me dijo la subsecretaria de Justicia, doctora Carmen Ruiz, queremos que presida este programa. Su experiencia y credibilidad son invaluables para educar y proteger a otros ciudadanos. El jueves por la noche, mientras cenaba solo en mi hacienda recuperada, reflexioné sobre la transformación extraordinaria que había experimentado mi vida en apenas 6 semanas. Había comenzado como víctima potencial de una estafa elaborada, pero me había convertido en el arquitecto de la destrucción de una organización criminal internacional. Mi dolor personal se había transformado en protección para miles de personas vulnerables. El viernes recibí la llamada final que cerraría definitivamente esta etapa de mi vida. Era la fiscal Paredes con las sentencias preliminares del caso. Señor Mendoza, Dolores Martín ha sido condenada a 25 años de prisión
por dirigir una organización criminal internacional. Nicolás Vázquez recibió 18 años por falsificación de documentos y fraude agravado. ¿Y Beatriz?, pregunté, conteniendo la respiración. Su hija ha recibido una condena de 6 años, con posibilidad de libertad condicional en 3 años, debido a su colaboración excepcional con la justicia. Esa noche, sentado en el porche donde todo había comenzado exactamente 6 semanas atrás, contemplé las estrellas y pensé en el extraordinario viaje que había vivido. Había perdido a una hija traidora, pero había ganado el respeto de una nación entera. Había sido víctima de una conspiración criminal, pero me había convertido en símbolo de resistencia y dignidad. La venganza más perfecta no había sido la destrucción de mis enemigos, sino la construcción de algo positivo y duradero sobre las ruinas de su traición. Mañana comenzaría mi nueva vida como defensor nacional de los derechos de las personas mayores, pero esta noche simplemente disfrutaría de la paz de saber que la justicia había triunfado completamente. Mi hacienda estaba en silencio, pero por primera vez en meses, era un silencio lleno de tranquilidad y satisfacción, no de soledad y vulnerabilidad. 6 meses después, el 15 de octubre de 2024, me desperté en mi hacienda completamente renovada, no solo físicamente sino espiritualmente. La casa había sido restaurada con los fondos de compensación, eliminando cualquier rastro de la presencia de los intrusos, pero conservando la esencia familiar que la había caracterizado durante generaciones. Esa mañana tenía una cita especial que marcaría el cierre definitivo de toda esta experiencia. Era la inauguración oficial del Centro Nacional de Prevención de Estafas Patrimoniales Aurelio Mendoza, establecido en la capital de la provincia con fondos del Ministerio de Justicia. Durante el trayecto hacia la ceremonia, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que habían transformado mi existencia. De ser un viudo retirado de 68 años que vivía tranquilamente en su hacienda, me había convertido en una figura nacional reconocida por mi contribución a la seguridad ciudadana. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del ministro de Justicia, el director general de la policía y representantes de Interpol. Pero lo que más me emocionó fue ver a las 47 víctimas recuperadas de la red criminal de Dolores, todas presentes para celebrar esta victoria colectiva. Don Aurelio Mendoza, declaró el ministro durante su discurso, representa el espíritu inquebrantable del ciudadano español que se niega a ser víctima y se convierte en defensor de toda la sociedad. Durante mi intervención, compartí las lecciones fundamentales aprendidas durante esta experiencia. Amigos, he comprendido que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad. La experiencia de vida nos proporciona herramientas poderosas para detectar mentiras, analizar comportamientos sospechosos y organizarnos estratégicamente contra quienes nos subestiman. El centro que llevaba mi nombre ofrecería servicios gratuitos de asesoramiento legal, análisis de documentos sospechosos y programas educativos para personas mayores sobre protección patrimonial. Esa tarde, después de la ceremonia, recibí una llamada que había estado esperando durante semanas. Era del director de la prisión con noticias sobre Beatriz. Señor Mendoza, su hija ha completado exitosamente el programa de rehabilitación psicológica y ha expresado su deseo de encontrarse con usted, si usted está dispuesto. 3 días después, me dirigí hacia la prisión para la primera conversación real que tendríamos desde aquella noche fatídica de marzo. Beatriz había cambiado completamente. Su rostro mostraba serenidad genuina, sus ojos reflejaban claridad mental y su postura corporal transmitía humildad auténtica. «Papá», comenzó con voz firme pero respetuosa, «durante estos meses he tenido tiempo para comprender realmente la magnitud de lo que te hice. No solo te traicioné como hija, sino que participé en algo que podría haberte destruido completamente». Me explicó cómo el programa de rehabilitación le había ayudado a entender sus problemas de ludopatía y cómo había sido manipulada por Dolores y Nicolás, quienes habían explotado sus vulnerabilidades financieras y emocionales. «Pero lo más importante que he aprendido», continuó,
es que independientemente de las circunstancias que me llevaron a actuar, yo tomé las decisiones finales. Nadie me obligó a traicionarte. Durante nuestra conversación de 2 horas, Beatriz me reveló detalles adicionales sobre la organización criminal que habían sido útiles para casos internacionales pendientes. Papá, sé que probablemente nunca podremos recuperar la relación que teníamos, pero quiero que sepas que cada día trabajo para convertirme en una persona que hubiera merecido tu confianza. Al final del encuentro, tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. Beatriz, cuando salgas de prisión, si realmente has cambiado como parece, tendrás la oportunidad de demostrarlo. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, pero tampoco descarto completamente la posibilidad de reconstruir algún tipo de relación familiar. El mes siguiente trajo noticias que consolidaron definitivamente mi nueva posición en la sociedad. La Universidad Complutense de Madrid me otorgó un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por mi contribución excepcional a la protección de los derechos ciudadanos y la lucha contra el crimen organizado. Pero el reconocimiento que más valoré llegó de una fuente inesperada. Era una carta colectiva firmada por más de 200 personas mayores de toda España que habían aplicado los métodos que yo había desarrollado para detectar y prevenir intentos de estafa en sus propias familias. Don Aurelio, decía la carta, usted nos ha enseñado que tenemos derecho a exigir respeto, que podemos defendernos efectivamente y que nuestra experiencia de vida es una fortaleza, no una debilidad. En diciembre de 2024, recibí la notificación oficial de que todos los procedimientos judiciales habían concluido definitivamente. La red criminal había sido completamente desmantelada. Todos los activos recuperados habían sido distribuidos entre las víctimas y se habían establecido protocolos internacionales para prevenir operaciones similares en el futuro. El día de Nochebuena, mientras preparaba una cena sencilla en mi hacienda, sonó el teléfono. Era María, mi empleada doméstica de toda la vida, quien había decidido jubilarse después de estos eventos traumáticos. Don Aurelio, quería llamarlo para decirle que me siento orgullosa de haber trabajado para un hombre como usted. Lo que hizo no solo protegió su patrimonio, sino que protegió a miles de familias que ni siquiera conoce. Esa noche, mientras contemplaba el árbol de Navidad que había decorado solo pero sin sentir soledad, hice un balance final de toda esta experiencia extraordinaria. Había comenzado este año como víctima potencial de una conspiración familiar, pero lo terminaba como defensor nacional de los derechos de las personas mayores. Había perdido la relación con una hija traidora, pero había ganado el respeto y la admiración de todo un país. Mi hacienda seguía siendo el mismo lugar donde había nacido hace 68 años, pero ahora también era símbolo nacional de resistencia contra la injusticia. Mi nombre estaba asociado para siempre con la demostración de que la edad y la experiencia, combinadas con determinación y estrategia, pueden vencer cualquier conspiración criminal. La venganza más perfecta había resultado ser la construcción de un legado positivo que protegería a generaciones futuras de personas vulnerables. Al final, no había destruido a mis enemigos por odio, sino que había transformado su traición en una fuerza protectora para toda la sociedad. Esa Nochebuena, por primera vez en meses, sonreí con genuina satisfacción mientras brindaba solo, pero no solitario, por la justicia cumplida y el futuro construido sobre bases sólidas de dignidad recuperada. Mi historia había terminado, pero mi legado apenas comenzaba.